Economía entre líneas. Un espacio de pensamiento libre para descubrir las ideas que mueven la economía. Leemos entre líneas lo que los números esconden. Analizamos temas económicos con claridad y sencillez, conectando la teoría con el mundo real. Contamos con invitados expertos que van más allá de las cifras para explicar los impactos sociales y económicos. Conéctate con nosotros para entender a fondo los temas económicos actuales. En Colombia, el consumo residencial de energía eléctrica promedió 429 megavatios por hora por cada 1.000 habitantes entre el 2000 y el 2022. Eso es un nivel inferior al de México y Brasil, pero que con el 24% del total de la canasta energética de los hogares, supera el promedio regional del 17% en América Latina y el Caribe, que aunque los hogares colombianos consumen menos energía eléctrica en términos absolutos, el gasto en este servicio pesa más en su presupuesto comparado con otros países de la región. Esto puede reflejar tarifas relativamente altas o menor acceso a otras fuentes energéticas como el gas natural o la leña en las zonas rurales. En Colombia, los combustibles líquidos constituyen el 18% de la canasta energética, la energía eléctrica con un 15%, el gas natural con un 14% y el gas líquido de petróleo con un 3%, así manteniendo una estructura muy cercana al promedio de la región. En cuanto al gas líquido de petróleo, el consumo residencial alcanzó un promedio de 10.5 kilos por persona, mientras que Ecopetrol concentró el 80.2% de la producción mayorista, reflejado en un índice Herfindahl-Hirschman promedio de 6.7. Esto denota una alta concentración. Para los que crean que estamos hablando en chino, tranquilos, que acá les explicamos. En este capítulo desentrañaremos los desafíos que enfrenta el sistema energético de Colombia y su impacto en nuestra vida cotidiana. Hablaremos de por qué, a pesar de contar con abundantes recursos hídricos y un esquema regulatorio consolidado desde los años 90, seguimos lidiando con tarifas que tensionan el presupuesto de millones de hogares, una infraestructura que tarda en ponerse al día con la demanda creciente y una brecha persistente entre las zonas urbanas que disfrutan de cobertura y calidad, mientras que las rurales, en muchos casos, dependen de soluciones caras y temporales. ¿Cómo la concentración de mercado y la integración vertical pueden encarecer estos servicios? ¿Por qué la falta de diversificación de fuentes nos plantea riesgos para la seguridad energética? Yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y en este episodio leeremos entre líneas sobre el sector energético en Colombia, basado en un estudio patrocinado por el Grupo de Energía de Bogotá, con investigadores y profesores de la Universidad Externado de Colombia, el cual se llama Análisis de eficiencia dinámica de tarifas finales en la provisión del servicio de energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo en Colombia. Para discutir este tema tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos al doctor Juan Ricardo Ortega. Él es economista de la Universidad de los Andes y posee maestría en Economía, Finanzas y Matemáticas de la Universidad de Yale, donde también cursó estudios de doctorado en Desarrollo Económico. Ha sido director de la DIAN, director de Estudios Económicos en el DNP, Departamento Nacional de Planeación, consejero económico de la Presidencia, viceministro de Hacienda y de Comercio, director de Fogafín y secretario de Hacienda de Bogotá. También ha sido profesor universitario en instituciones como la Universidad Nacional, Externado, Rosario y Andes, y se desempeñó como economista jefe del Banco BBVA Colombia. Desde julio de 2020 lidera el Grupo de Energía de Bogotá como presidente. Bienvenido, Juan Ricardo, un placer tenerlo acá con nosotros. Mucho gusto, Daniela, Samuel y obviamente la doctora Ángela. También nos acompaña la doctora Ángela Inés Cadena Monroy. Ella es ingeniera eléctrica y académica con amplia trayectoria en el sector energético. Es ingeniera egresada de los Andes, donde obtuvo además un magíster en ingeniería eléctrica y cursó un doctorado en ciencias económicas y sociales en la Universidad de Ginebra, Suiza. Como profesora ha impartido cursos de regulación económica de energía, sistemas de potencia y modelado de sistemas energéticos, entre otros. En el ámbito de la investigación, es autora de más de 80 publicaciones y sus líneas de trabajo incluyen política energética, energías renovables y regulación económica del sector. En el sector público se desempeñó como directora general de la Unidad de Planeación Minero-Energética y ha sido consultora en proyectos de planificación y desarrollo energético para entidades
nacionales. Actualmente combina su labor docente con la asesoría técnica para impulsar la eficiencia y sostenibilidad del sistema energético colombiano. Bienvenida, doctora Ángela, un placer tenerla acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, al externado, y otra vez buenas tardes, Juan Ricardo. Bueno, nosotros muy complacidos de tenerlos ustedes, expertos en el sector energético, para solucionar muchas dudas que tenemos, dada toda la coyuntura que se está dando con las tarifas, los problemas de escasez del agua. Y es que, pues para empezar, nos gustaría preguntarles cuáles dirían o cómo describirían ustedes el diagnóstico general del sistema energético en Colombia en términos de tarifas. El tema de las tarifas de energía, yo voy a hacer como el panorama general y creo que Juan Ricardo debe tener mucha más información de detalle, pues ha estado sobre la mesa en los últimos 3 años. Estuvo sobre la mesa antes, pero no con el mismo énfasis. El gasto que hacen las familias para pagar las facturas de servicios públicos es alto, en particular el de electricidad, y el de gas natural no era alto, pero hay ya señales que se va a incrementar de manera importante. Entonces, pues es una preocupación real. Una segunda parte que no siempre se mira en detalle y no es fácil porque no hay datos, es que las facturas de energía, en particular la electricidad, también es alta para el sector industrial. Yo en particular soy muy favorable a que el sector industrial pueda tener una buena productividad. ¿Qué pasa? No solamente es eso, pero que pasa por tener unos costos competitivos de energía. Y esa preocupación ha estado también sobre la mesa desde hace muchísimos años, yo creo que 12 años. De hecho, la contribución del sector industrial se eliminó analizando la preocupación de la industria, pero no solamente oyendo que la industria, pues yo siempre quiero menores costos, por supuesto, pero después de un análisis que se hizo mirando cuánto era el componente del gasto en energía de una industria colombiana frente a otra industria de países latinoamericanos que compitieran por productos en otros mercados afuera, y realmente se encontró que el gasto era significativo. Esto varía según el valor del dólar, entonces si hoy ponemos 4.000 va a estar mucho más alto, si ponemos 5.000 pues va a estar más bajo, porque los comparativos son en dólares, pero de todas maneras siempre ha estado una preocupación por los costos de la energía eléctrica, y en este gobierno ha sido particularmente sensible, un poco exagerado y muy mal explicado a mi juicio, pero yo paro ahí. Doctor Juan Ricardo. El sector tiene fenómenos muy complejos que todos han pasado desafortunadamente como en paralelo. Entonces tú tienes como lo que se llamaría la tormenta perfecta. Entonces te voy a describir las diferentes partes de la tormenta. Los primeros rayos muy calientes fue el problema de Electricaribe. La costa colombiana tiene un reto particular, es gente más dispersa, redes muy largas, costosos mantenimientos, una concentración de pobreza muy importante, unas muy malas políticas públicas en la solución de los problemas de vivienda de la gente, donde el énfasis se ha hecho en viviendas baratas y no en viviendas que sean buenas para vivir. Entonces son viviendas de techos bajitos, con materiales como Eternit, sin preocuparse por la sombra, por el espacio público. Entonces son viviendas muy calientes, la verdad insoportables para vivir, y toda esa combinación de la costa hizo que se fueran acumulando unos niveles de pérdida. Y en los últimos años algo que nadie quiere hablar es que probablemente tienes una gran producción de lo que es cocaína, lo que eran las fábricas usuales de microondas secando cocaína en la selva con generadores a diésel. Yo creo que esa gente entendió que utilizar los subsidios de la energía era una forma más barata de producir la droga, y tuve unos consumos muy anormales en Cesar, Magdalena y Guajira, particularmente en Santa Marta y Riohacha, donde tienes estratos unos con 2.500 kilovatios hora mes. Tu casa nunca pasa de 130 a 140 en tierra cálida, y alguien con un aire acondicionado bien manejado en Santa Marta debe estar en 300 kilovatios hora mes. Y que tú tengas una vivienda de estrato 1 con 2.500, creo que el número solito lo ilustra, es una grosería. Entonces, algo muy grave está pasando en la zona Caribe. Electricaribe es intervenida, la maneja el gobierno, y para poder lograr que algún privado la pudiera manejar, decidieron que esas pérdidas, ese 30% de robo que sufre el sistema en el Caribe, lo iban a pagar los usuarios que sí pagan, ¿no? Esa es una discusión muy profunda
que en Colombia se le imputó a los honestos la carga de los que están robando la energía y nadie ha visto los temas más profundos de lo que te he dicho, subsidios mal asignados, estratificación mal asignada, no hay cultura de un uso eficiente de la energía, no hay códigos de construcción acorde y todo ese sancocho coincide con el COVID. Entonces ya tienes rayo 1, Electrocaribe, rayo 2, el COVID. Y en el COVID, de manera muy razonable, el gobierno dice, oiga, no le suban nada a la gente no puede pagar, dejemos que la gente pague después, pero nadie le explicó a la gente que le estaban generando una cuenta por cobrar y apenas termina el COVID, las empresas tienen una deuda de caja que se asignó supremamente mal. Los comercializadores, que son los que manejan la distribución, no reciben el pago de la gente, pero le tienen que pagar la totalidad a los transmisores y a los generadores. Entonces tú empiezas a dejar a un sector muy importante de la cadena sin caja. Ese es el rayo 2. El rayo 3 es que el COVID y el exceso de consumo de la gente, más el accidente del barco chino en el canal de Suez, le dispararon los precios al productor. El IPP tiene unos crecimientos absurdos en los últimos años del gobierno Duque, 19% de aumento en los costos de todos los contratos indexados de generación y transmisión. Entonces, los que ya estaban mal de caja, que eran los distribuidores, de repente un golpe en la nuca con un aumento totalmente espurio de lo que son los costos por una indexación que era la normal, funcionaba, estaba en los contratos, pero pues tuviste un shock y el ministerio no quiso reaccionar. Muchos le rogamos que hicieran algo al respecto, no hicieron nada. Entonces empieza a tener un cúmulo de totazos donde le pega el IPP, le pega el cobro del COVID, le pega la decisión del gobierno de tratar de hacer viable a Aire y Afinia cobrando la plata de los que se roban la energía a los que sí pagan, y tienes una crisis. Y a eso súmale una forma de contratar el alumbrado público muy debatible, donde estrato 1 en una ciudad como Montería está obligada a pagar 15% de sobrecosto por alumbrado público, con unas rentabilidades en esas concesiones de alumbrado público que son absolutamente exuberantes, más las decisiones de cobrar tasas de seguridad. Entonces tú le metiste a una sopa todos los peores ingredientes y la gente no conoce el detalle de todas estas locuras y solamente ve que se le crece de manera abismal lo que tiene que pagar. Y creo yo que pasó una cosa que nadie entiende lo suficiente al día de hoy también, que los mecanismos de facturación por interpolación, tú no le mides el medidor a todo el mundo todos los días, sino que tú miras lo que fue el consumo de los últimos meses y tal vez lo replicas o miras en promedio y más bien si interpolas cuánto le deberías cobrar, y probablemente ahí hubo retos grandes en cómo manejaron la facturación en algunas de estas empresas que están ahogadas de caja, le aumentaron la cantidad consumida a la gente de forma muy agresiva. Entonces generaste la tormenta perfecta, nadie la entiende y lo fácil decir es que hay alguien abusando cuando en realidad lo que tienes es un problema difícil de resolver y una conjunción de eventos muy desafortunados. Y para agregarte líos, el país dijo que tenía suficiente gas, le dijo en público a todo el mundo que había reservas y ahorita, ups, no hay gas. Entonces de repente generas un poder absurdo en los vendedores del gas nacional que lo vendían a $5 el millón de BTUs. Si tú quieres para tus usuarios, un BTU es un British Thermal Unit y es la energía necesaria para elevar un Fahrenheit de temperatura a 1 litro de agua. Es una pura medida de calor, pero te da la capacidad energética del combustible y ese millón de BTUs, que eso es bastante energía, se vendía en $4 o $5, hoy en día se está vendiendo a 18, porque le diste un poder de mercado y como economistas nadie está diciendo nada de las posiciones dominantes de un mercado que por decisión o política o torpeza generó claramente un mercado racionado. Y en mercados racionados, obviamente todo el mundo sabe que el poder está en el vendedor, que cobra lo que se le da la gana, y la única alternativa, que es el gas importado, tiene $8 de sobrecosto que no tiene el gas nacional. Tiene que ser licuado a más o menos $4 el millón de BTUs, tiene que ser transportado en un barco que contamina como loco a punta de diésel y tiene que ser regasificado en el puerto de Colombia. Entonces, de repente, esos $8 del gas importado, donde se está importando de 900 millones de pies cúbicos diarios, unos 20, le están clavando esos $8 de utilidad adicional los 4 bendecidos vendedores que se están tapando de plata y el aumento del costo de la factura de gas
va a crecer a un 70% de aquí a un año, a menos que se haga algo muy estratégico. Bueno, yo creo que Juan Ricardo está mencionando muchos temas bastante claves, pero para nuestros oyentes creo que es muy importante explicar, no sé si Ángela nos pueda ayudar con eso, y es que las fuentes de energía de Colombia, pues se supone, entiendo yo, que se basan muchísimo en los embalses, o sea, la energía hidroeléctrica. También tenemos las termoeléctricas y como complemento también tenemos el gas, que pues es una fuente como mucho más sostenible, como bien lo mencionaba pues Juan Ricardo, pues que ahorita con todos los anuncios que ha hecho el gobierno pues se ha vuelto como muy conflictivo que el hecho de importarlo, sabiendo que pues acá pues se suponía que teníamos como algunas reservas. Entonces me gustaría que Ángela nos ayudaras para entender todo lo que nos acaba de contar Juan Ricardo, que es supremamente importante, cómo se constituye la provisión de energía en Colombia. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son las que tú consideras que son más relevantes en este momento y por qué? Nos vamos a centrar en energía eléctrica. Yo creo que Juan Ricardo explicó de una manera clara el tema del gas como energético para los usos finales, también para la electricidad, por supuesto, pero entiendo que los problemas que enfrenta hoy el gas por la escasez y la necesidad de recurrir a gas importado y no a gas nacional. Yo ahí simplemente quisiera añadir que pues las nuevas fuentes, lo que es un error no haber continuado la exploración y explotación de los recursos que tiene el país, un error grande. Pero pues uno también puede esperar que el gas que vamos añadiendo sea más costoso. Hoy hablamos de gas para ir rápido a electricidad, de una posibilidad de tener gas nacional, es el gas costa afuera, pues son desarrollos más costosos de los que veníamos acostumbrados. Y B, para estar un poquito en sintonía con lo que dice el gobierno que se puede hacer, que son los recursos de recuperación contingente, pues son difíciles de recuperar, entonces hay también más costosos, y el fracking, que serían como las tres alternativas, yo no sé si llamarlas tecnológicas para el gas. O sea que sí, el gas importado es mucho más costoso, está costoso a nivel internacional, subió de precio, pero el gas colombiano va a ser algo más costoso. Entonces salgamos del gas, que yo siempre cuando digo energía, y ustedes quieren que yo me concentre en energía eléctrica. Yo primero quiero señalar, antes de decir cómo sería un portafolio óptimo para generación eléctrica, pues lo primero que quiero decir, pues tiene que ser diversificado, pero antes de entrar en ese detalle de cómo veo esa diversificación, hay dos cosas que quiero señalar en Colombia que creo que también nos llevan a tener tarifas de electricidad altas desde el punto de vista de la producción, o sea, de la generación de energía y también de la transmisión. O sea, nosotros tenemos un consumo industrial magro, es un consumo pequeño, pues en el porcentaje de consumo residencial es alrededor del 40-42%, lo que se gasta en las residencias, y el consumo industrial debe estar del orden del 35%, y ya el otro es el sector terciario. O sea, nuestro consumo industrial, que serían grandes kilovatios hora o megavatios hora, pues es pequeño, nuestra demanda realmente es pequeña, pero requiere un desarrollo de una infraestructura que por unidad pues empieza a ser costosa frente a países que tuvieran un consumo de energía mucho más masivo, sobre todo en la industria gran consumidora de electricidad. Eso desafortunadamente aún no lo tenemos nosotros. Puede que si logramos sortear los problemas que hay de estrechez para la oferta, señales poco confiables para la inversión, entonces podamos tener, dado a lo que ya me preguntaron ustedes, si voy a llegar una dotación de recursos atractiva para ser desarrollado, pues pudiéramos tener esos consumos amplios, industrias como los centros de datos. Entonces eso haría el costo unitario se pudiera reducir y aprovecháramos de mejor manera la infraestructura que tenemos. Y la parte B de eso, que quería hacer una puntualización,
creo que la dice casi siempre Luis Ernesto Mejía, que en Colombia no es que él, por el ejemplo, con un restaurante, no es que la comida sea costosa, sino que decidimos ir a un restaurante con ciertas exigencias, y esas exigencias en el sector eléctrico pues es la confiabilidad, dado justamente que dependemos de una fuente que tiene muchas incertidumbres y tenemos un bajo embalsamiento para garantizar una oferta sostenida de electricidad. Entonces ahí hay como dos combinaciones, que es como unas demandas bajas realmente en el país y una energía eléctrica que está después del racionamiento de principios de la década del 90, que se le tienen muchas exigencias para que cumpla requisitos de confiabilidad y de seguridad. Bueno, ahora entonces pasemos al portafolio óptico. Lo ideal sería que lográramos una diversificación de la matriz y yo creo que ahí podemos llegar a un consenso. Yo no tengo ningún problema en hablar de transición energética. Yo creo que uno siempre transita, pasa de un estado A a un estado B, solamente que en este caso el estado B es uno en el cual la intensidad de carbono de la canasta energética y en general de la economía tiene que reducirse, como en los 80s transitamos de un sistema energético pues de un punto A a un punto B, y en el cual lo que queríamos era disminuir la intensidad de energía, o sea, la cantidad de energía que uno gastaba para producir $1 de valor agregado o una unidad de valor agregado. Ahora hacemos más énfasis en la intensidad de carbono de esa canasta energética. O sea que ese es como lo que marca ahorita la transición. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo, y pues escuchaba que decía que entonces la palabra, los que no son adeptos a la transición, yo creo que es un mal uso de la transición, de lo que se quiere, del punto B y de cuándo tenerlo, más que de la palabra transitar, que son trayectorias de desarrollo. Pero entonces lo que dice la gente es adición. Listo, esa siempre ha sido una preocupación en Colombia, muy válida, es diversificar el portafolio de generación, y Colombia tiene las fuentes. Ustedes lo dijeron, somos una matriz de generación predominantemente hídrica, con pocos capacidad de acumulación, o sea, muy expuesta a la oferta de agua y muy a la variabilidad del clima, y va a ser muy sensible al cambio del clima también, o sea, esa agua también va a ser muy sensible, y tenemos como complemento pues la energía térmica, primero carbón y después gas natural. No quiero hablar de diésel porque siempre he considerado que es un error haber incluido en la matriz un energético escaso, costoso y pues no tan contaminante como el carbón, pero mucho menos abundante. Pero eso es cerrando paréntesis. Entonces están las otras fuentes, que es donde el mundo está haciendo muchísimo énfasis para bajar la intensidad de carbono de sus canastas energéticas, porque su portafolio de generación está muy basado en térmicas y en térmicas a carbón. Entonces, obviamente, siendo el carbón el energético con mayor emisiones de CO2 en su combustión, pues es el energético más fácil de desplazar. Y esos países, a mi juicio, creo que no tan exitosamente como esperaban, pues trataron de hacer un vínculo entre la modificación de la canasta de generación eléctrica y oportunidades de desarrollo industrial y empleo. Entonces viene el tema de introducción de renovables, energía eólica y energía solar, más otro tipo de renovables que podríamos estar usando y que otros países, incluso en Centroamérica, han desarrollado, como la geotermia, o las biomasas y las biomasas modernas, que también están muy colgadas en Colombia. Yo creo que de lo que se trata es de lograr una diversificación de la canasta que nos permita combinar los mejores atributos de las distintas fuentes en aras de tener mayor confiabilidad y garantizar precios mucho más eficientes, porque si logramos combinar bien esas diversas fuentes, seguramente podemos tener un precio de generación menor. No quiero hablar ya después de la transmisión y todo, le pueden preguntar a Juan Ricardo, y la utilización de las redes. Claro que la incorporación de esas renovables plantea un reto grande de operación, de seguridad y de flexibilidad, y requiere, por donde están localizadas, un desarrollo de infraestructura que no va a ser barato. Entonces no está la certeza de que vayamos a tener un precio más eficiente
de la generación y más la transmisión de energía eléctrica, pero pues yo creo que una diversificación nos permite que los riesgos se manejen de mejor manera, y si aprovechamos la complementariedad de estas fuentes nuevas con la hidráulica, pues tendríamos algunas mejores alternativas. Eso es lo que les puedo decir. Con todo lo que estás planteando, ¿qué tan factible puede ser esa diversificación que estás mencionando con todos los retos que tiene? Pues algunos los mencionaste, de pronto como esa cadena de valor de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo, pues varía mucho dependiendo del transporte, como la distribución y la comercialización. Y la pregunta que voy a plantear va relacionada con lo que ustedes mencionaban en su estudio, y es que ustedes bien lo dijeron, y es que la fijación de los precios en los mercados energéticos no responde únicamente a fundamentos de costos, sino, como bien lo decía Juan Ricardo, también responde a dinámicas de poder y concentración e incentivos institucionales. En ese sentido, ¿ustedes qué tan factible ven esa diversificación de energía para garantizar de pronto unos precios que sean mucho más justos? En Colombia, pues ustedes lo dijeron, también las tarifas han aumentado y han elevado los precios, como el peso del servicio eléctrico en el gasto de los hogares, y esto tiene muchas implicaciones principalmente en el sector pues más pobre, y también varía dependiendo de las regiones. Entonces, ¿qué tan factible ustedes los ven teniendo en cuenta pues los retos que hay en esa diversificación con todo lo que implica en temas de comercialización, transporte y distribución? Mira, yo creo que nosotros necesitamos una discusión de mediano y largo plazo y ser un poco estratégicos. ¿Qué quiero decir con eso? No miramos un equilibrio general, sino vemos un montón de cosas como parciales y no vemos cómo están interactuando todas. El tú ver solamente una parte de la foto y no ver la otra te deja medio ciego, y no estás viendo que hay un montón de interacciones entre las diferentes cosas que están sucediendo. Complementando lo que dice Ángela, en un año normal el 77% de la energía que consumen los colombianos es hídrica, y la energía hídrica pone precios generalmente muy competitivos, pero como muy bien lo dice ella, estamos apostando a una fuente de energía que la gobierna Dios, y Dios no está como muy concentrado últimamente en que sea predecible el clima. Entonces, el año pasado tuvimos el agosto más seco de la historia desde que hay estadísticas, y el Niño, que supuestamente iba a llegar tarde y se iba a demorar, pues terminamos teniendo un abril terrible. Entonces tuviste las represas en unos niveles absurdamente bajos. Entonces, un país que se acostumbró a una energía que como generación no era muy costosa, pero como muy bien lo dijo Ángela, tuvo que montar un montón de fierros que se dividen en una demanda chiquita porque la industria no es grande. Generalmente, cuando tú tienes una industria grande que consume mucho, esa industria, al consumir mucho, paga mucho de los fierros que todos los demás usamos. Acá, como la demanda de la energía es chiquita porque no hay industria, pues los fierros los pagamos entre todos y salen caros. Pero los fierros es por la geografía, por la distancia, por las absurdas demoras en los licenciamientos y permisos. Eso hace que todo lo que es la infraestructura es muy costosa. Y esa realidad de querer tener una energía barata con la necesidad de una geografía que requiere muchos fierros, de una generación que es competitiva y que tiene precios la mayoría de las veces muy razonables, pero que hoy en día depende del clima, y solamente una represa tiene capacidad de embalsamiento, que es Guatapé. La mayoría de las otras depende de cómo va el río. Ituango, que podría tener capacidad de embalse, por temas ambientales decidieron que no podía embalsar más, por argumentos que yo pues no domino, no soy experto en esas partes, pero creo que no se están sopesando los costos que le generas a la sociedad. Y quedas dependiendo del diésel, que tiene un precio carísimo en logístico, transportándolo en camiones, del carbón, que sí es barato, pero las máquinas solo se prenden de vez en cuando, entonces tienes que pagar por la máquina todo el tiempo que está ahí disponible. Y lo que era barato y ventajoso, que era el gas, decidimos volverlo impredecible y no dar contratos de largo plazo con garantías de entrega a las termoeléctricas. Y tienes un montón de termoeléctricas que en realidad se usan menos de lo que podrían usarse, y que cada vez que el clima te mama gallo, te salvan la vida. El año pasado el Niño generaron el 55% de la generación. Entonces, en realidad tú tienes un problema como de un seguro, donde tienes un sistema montado en Dios y el manejo del agua. Dios se ha vuelto un poquito impredecible, entonces el seguro
de poder tener gas se te vuelve de vida a muerte y decidiste no tener gas. Entonces, la planeación no es la más afortunada. Como muy bien lo dijo Ángela, toca diversificar y vienen estas nuevas energías del solar y del eólico, pero no fuiste capaz de hacer los proyectos porque no logras los acuerdos sociales y los proyectos eólicos de La Guajira no ha entrado ni la batería de una pila chiquita. Y la parte solar ha tenido menos productividad de la que se esperaba y el clima como está loco, uno pensaba que cuando llovía acá iba a haber sol en la costa y ups, no, pasó todo al revés. Fue seco acá y llovió en la costa, entonces el solar no logró generar la energía que se requería en el momento que uno hubiera aspirado, que hubiera estado ahí en el momento que más se necesita. Entonces es muy difícil que tú coordines una geografía que depende del clima tanto, y la energía solar, aunque tú instalas mucha potencia, produce relativamente poquita electricidad porque pues depende que no haya nubes, depende de que pues obviamente la noche fuera más cortica, que en estas zonas del Ecuador las noches son casi siempre igual de largas. Entonces la productividad del solar pues no ha resultado ser lo que muchos aspiraban. Entonces necesitas una discusión profunda. ¿Cómo fortaleces, en mi opinión, el gas? Y lo haces con contratos de largo plazo a precios razonables. Para eso tienes que firmar contratos a 5 o 10 años y el sistema debería reconocer esos contratos como parte de poder ser la confiabilidad del sistema y tener un despacho cierto de gas recurrente y no solamente en el momento de urgencia si se necesita, porque esas urgencias se están volviendo ridículamente caras, porque estás comprando gas en spot, ¿no? En el capricho. Mañana necesito gas de urgencia y termino pagando 18, 20, 24 dólares por el millón de BTUs. Entonces yo creo que la planeación energética de Colombia requiere una discusión muy profunda y una estrategia, en mi opinión, más agresiva a mantener la confiabilidad preciosa que teníamos y al mismo tiempo reconocer que tenemos unas fallas en esta diversificación que si no las resolvemos podemos terminar muy mal parados en cualquier momento. De acuerdo, digamos, ahí tocas un punto bastante importante porque claro, los problemas de planeación, los problemas que existen cuando las comunidades empiezan a parar estos proyectos, pues claro, traen muchos más retos y quisiera que explicáramos a nuestros oyentes qué implicaciones tiene en términos de costos, no sé si estoy utilizando la palabra correcta, el importar el gas, porque el transporte del gas es bastante complejo. ¿Nos podrían explicar qué tiene eso en términos de costos y cómo se le traduciría a la persona que lo consumiría? A mí me toca arrancar, pues tenemos la empresa que transporta más gas. Yo no conozco toda la historia de la regulación, esa la conoce mejor Ángela, pero en Colombia se pensó en los orígenes que se debería pensar en la infraestructura de transporte con lo que se llama unas señales de distancia. Cuando tú haces transporte de gas, esos tubos son muy caros, tú aspiras que los grandes consumidores paguen en buena medida el costo de esos tubos. Eso sucede en Perú porque buena parte de la generación eléctrica del Perú es a gas. El gas es muy barato, 1.5 dólares el millón de BTUs. Te he dicho que aquí en Colombia estamos por encima de 20, o sea, es más de 15 veces el costo en Colombia que en Perú. Entonces la industria y sobre todo la generación eléctrica se construye con base a gas, son grandes consumidores y eso abarata el costo de los fierros para todo el resto de la sociedad. Y lo que hicieron es que esa gran infraestructura que consumo se puso cerca a las ciudades para que todos los grandes tubos alimentaran esos centros urbanos, particularmente Lima. En Colombia, el gas se desarrolló de una forma menos planeada, tenías una gran reserva en La Guajira, empezaste a venderla en la industria en el Caribe y empezó a desarrollarse una distribución, y en el Caribe Colombia tuvo industria, no se ha perdido mucha, pero tuvo industria, era el único sitio donde había una capacidad industrial porque obviamente el mar te permite exportar. Y después Ecopetrol en los años 90 empieza a hacer unos BOTs para aprovechar todo ese gas y traerlo al interior. Obviamente el primer objetivo es Barranca para toda su producción de refinación de petróleo, que es la única industria grande que hay en el interior, y después pues llega por temas sociales a Bogotá y finalmente a Cali.
y ponen una señal de distancia, donde se cobra según... Está diciendo, si yo puedo pues tratar de complementar, que se escogió que la tarifa de transporte reflejara de alguna manera la distancia, o sea, los fierros, como le dice Juan Ricardo, requeridos para llegar, por ejemplo, de la costa hasta el suroccidente, que es el trayecto más extremo. Yo no voy a entrar, digamos, en detalles teóricos de la razón, pero ya sigue Juan Ricardo. No, lo que estaba diciendo es que eso encarece muchísimo ahora que el gas es importado, porque todo el gas al venir de la costa, pues es que pagar todos los tramos de la costa más todos los tramos del interior, y eso es una carga inmensa para todo el sector productivo en el interior del país. Y eso te va a generar un costo en la industria, el cual le vas a subir el precio de la energía como el precio del gas, como lo dice Ángela, haciendo aún más inviable el tener industria generadora de empleo en el interior de Colombia. Por eso es muy valioso lo que el gobierno esperamos mañana resuelva, y es sacar un estampillamiento, y es decir, que no importa la distancia, todos pagamos igual. Eso debe salir mañana, si Dios quiere, ¿no? Tocamos madera, y pues confiando en Dios, eso ayuda a aliviar un poco ese costo. Pero yo creo que esas señales de distancia no se eliminaron lo suficientemente rápido porque no tenían sentido al momento en que ya existía la infraestructura. Cuando ya se te ubicaron las termoeléctricas, donde se te ubicaron ya poner señales de distancia para que la gente se ubique cerca a los sitios donde está la producción, pues pierde total sentido, sobre todo cuando Cusén y Cupiagua están en un declive de un 15% anual en su producción. Entonces, la regulación se ha quedado rezagada, y el no tener los 6 reguladores está generando unos costos muy grandes al país y al sistema, porque estas cosas no son estáticas. Los sectores energéticos requieren una capacidad de adaptación, porque se te puede dañar un pozo, se te puede generar una crisis en un segmento del sector energético a nivel mundial, porque puede haber guerras, porque puede haber problemas de bloqueos como en el Golfo Pérsico, y tú no sabes qué suceda, pero tienes que tener gente capaz de reaccionar muy rápido. Y Colombia ha tenido un muy buen diseño institucional, pero por razones del debate político se está menoscabando. Muy bien, doctor Juan Ricardo. Vamos a saltar un poco del espectro donde estamos y queremos hablar un poco, enfocarnos en el impacto que se está teniendo en las familias colombianas. Creemos y sabemos perfectamente las brechas claras que existen entre las zonas urbanas y las zonas rurales. ¿En qué? En materia de acceso, de calidad, de costos en estos servicios energéticos. Entonces, ¿cómo le están impactando? Porque sabemos que impacta mucho más a aquellas familias, hogares que son de menores ingresos, porque representa mucho más dentro del porcentaje que gastan en servicios energéticos en su presupuesto. Entonces, ¿cómo estamos abordando esas diferencias? Es decir, vamos aquí, estas tarifas de nuestro país, la estructura de mercado, están alineadas con un modelo que sea sostenible, hablando financiera, social y ambientalmente a largo plazo. El sistema es sostenible si garantizas que la regulación reacciona, por ejemplo, que permita contratación de gas y nueva regasificación para garantizar que el país tiene un suministro de gas estable y suficiente. El tema claramente funciona. Si hay las discusiones incómodas de que la gente no le tumben la plata con unos contratos de alumbrado que tienen unas rentabilidades ridículas. El costo de la generación en Colombia no es exuberante. La electricidad, si tú miras los precios en bolsa, ha estado hasta 100 y pico pesos el kilovatio hora. Eso es bajito porque ha llovido un montón, y hay que reconocer que cuando no llueve, pues el riesgo ¿cuál es? Pues que vas a entrar a pagar la electricidad a costo de un gas importado, que por los abusos, subrayado con triple línea, que hay por una escasez inducida, pues obviamente te clavan con un gas a un precio ridículo de 18 o 20 dólares el millón de BTUs, y obviamente eso clava a todos los colombianos. Y el distribuidor no tiene ninguna otra opción sino que pasar el precio, porque no tiene la capacidad de garantizar esa generación. Entonces tú tienes unos problemas de diseño en que, uno, permites que cobren cosas que no deberían cobrar; dos, que permites sin ningún control un negocio como el del alumbrado público, que tiene
una dimensión política inmensa en el financiamiento de campañas, pero nadie dice esas verdades incómodas. Y eso es lo que termina, entre comillas, clavando al usuario, pero desvían la atención diciendo que son los generadores, que cuando no hay agua, obviamente es carísimo. ¿Por qué es carísimo? Porque el gas está carísimo. Si hubiera agua, sería barato. Pero pues lamentablemente pues no tenemos una línea directa con Dios para garantizar que haya agua cuando la necesitamos. Y el clima, de verdad, sí se ha vuelto loco. El cambio climático es una realidad. Los impactos que hay en temperatura son una realidad. La demanda de manejo de temperatura en el Caribe es una realidad. El aire acondicionado se te va a volver un tema literalmente de vida o muerte. Y no hay discusiones de manejo de calor a nivel urbano. No se manejan discusiones de arborizar, de garantizar sombra, de utilizar pinturas eficientes, blancas, que sean reflectivas. La arquitectura en Colombia, en zonas calientes, es una vergüenza. O sea, uno va a hoteles que son un horno, porque nadie está dando las discusiones en el mundo moderno, y es, usted tiene que saber manejar el calor. Y acá pensamos que dejar abierta una nevera toda la noche ayuda. Y eso es una locura. Desde el punto de vista energético, la nevera no está hecha para enfriar una casa. Yo quiero complementar, pero aprovechar. Yo creo que Juan Ricardo desde las primeras respuestas dio los elementos a las preguntas de ustedes y ahora los remató, pero quiero aprovechar para celebrar que pues creo que fue iniciativa de él contratar este estudio a la Universidad del Externado. Yo hice parte externa, no parte del grupo de investigadores directamente, sino como lectora, llamémosla así, de los documentos que ellos hacían. Me parece que hay que seguir estudiando estos temas, como lo señala Juan Ricardo. Hay que mirarlos en todo todo el tamaño del problema para entender todas las interrelaciones. Hay que tener especialistas en los temas, que es lo que esperaría uno tener, por ejemplo, en la Comisión de Regulación, llenar las entidades de trabajos innecesarios, que es lo que uno podría decir está pasando con la unidad de planeación minero-energética, que entonces está, como ya mucha gente lo dice, la califica de notaría, está haciendo funciones de notaría, y hay que tener una función de una entidad que no hemos logrado que se implemente bien, que es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y su relación con la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, en este estudio se muestran muchos de los temas que ustedes señalan, se muestran cuánto es el gasto de los hogares en los distintos energéticos, cuánto gastan los hogares, y pues es obvio, pues que los hogares que tienen menos ingresos, pues tienen un servicio de energía y gas que utilizan porque son esenciales, y así están definidos en la ley, incluso son esenciales. Entonces, pues el porcentaje del gasto es alto. Y segundo, pues se habla de una reforma del modelo, ¿no?, que buscaba tener precios más eficientes. Colombia venía de unos resultados poco halagüeños en electricidad por el racionamiento en principios de la década de los 90 que ya mencioné, y de todas maneras el desarrollo del gas había sido muy pobre, muy lento, muy lento, teniendo gas en la costa, no fue tan rápido, somos muy lentos. Yo creo que cuando Juan Ricardo dice que esto hay que estudiarlo mejor, yo digo sí, hay que estudiarlo mejor, con gente muy buena, pero sobre todo hay que tener muchos hacedores de esas estrategias que uno encuentra y dejar tanto obstáculo, que es lo que nos hace tremendamente costosos. Entonces, a veces tenemos muchísimos documentos y estudios que no se leen tanto, pero nos falta subirnos las mangas y hacer un poquito más. Entonces, yo creo que este estudio ojalá continúe formando gente en esta dirección para que entienda muy rápido, para que no nos digan que es dificilísimo encontrar reguladores, lo cual no creo. Que es que se les paga muy poquito. De pronto Juan Ricardo me va a decir que es cierto, yo no conozco los promedios de la industria, para mí no es inmensamente poquito, son salarios muy razonables, condiciones también muy razonables, oportunidades
que son salarios que tienen unas externalidades positivas, son puestos de trabajo que tienen unas externalidades positivas. Entonces me parece, y me quiero centrar en la CREC, que fue cuando hizo este estudio, y cómo si vamos a ser eficientes, o sea, hay una discusión grande entre si volvemos a un modelo con mucha más inversión pública. Estaba oyendo un panel que hubo en Brasil y ellos resienten mucho que esa transformación hacia un modelo privado no ha sido tan exitosa como lo tuvieron antes, pero yo creo que Brasil tenía una política energética interesante, el etanol, o por lo menos uno ve de lejos las cosas que son mejores, pero yo creo que en Colombia eso no fue tan exitoso, y lo que construimos, y lo dice este estudio, pues ha sido relativamente bueno. Este estudio reconoce que hay que seguir trabajando en propiciar la competencia donde sea posible y en lograr las mayores eficiencias en los sectores regulados. Este sector también señala en temas de organización, este estudio señala en temas de organización de la industria que existen integraciones que uno en el modelo dirá, ojalá no existan y podamos desintegrar sino en propiedad legalmente, pero el estudio muestra que no hay mayores ineficiencias por esas integraciones, pero ahí vuelvo, la superintendencia siempre debería hacernos la que nos dejara tranquilas, que esas integraciones, las dos superintendencias no están afectando la parte de la formación eficiente en cada actividad. Yo creo que lo que nos falta es más competencia. Y si eso se llama más mercado, pues es más mercado. Lo que uno ve en el mismo estudio es que en gas, en los años se han salido 5 empresas. Entonces, pues, Ecopetrol siempre fue dominante y ahora es aún más dominante, y ahora estamos importando gas con una única importación. Ahí es donde yo creo que hemos fallado, y donde también se ha fallado es en quitar las barreras a la entrada para nuevos jugadores. Entonces, lo obvio es que un incumbente trate de mirar, pues, que no se me disminuyan mis rentas y evaluar si un jugador nuevo se las va a disminuir, que es de lo que ojalá se tratara, y pues ponen esas barreras, pero ahí es donde deberíamos ser mucho más eficientes en entender esa lógica y en controlarla. Ahora, yo puedo estar soñando, yo aquí soy una teórica, la que sí ha trabajado en temas de control, en otros aspectos, y en este, pues Juan Ricardo, que puede decir eso, pero yo quería decir que yo celebro mucho que haya habido este estudio, pero que mi mayor aspiración es que no es que lo haya habido y haya dejado 200 hojas, sino que esto se convierta en mejor capacitación, mejores discusiones, y en gente, economistas, por ejemplo, mucho más inclinados a estos temas energéticos y de regulación económica. De acuerdo, yo creo que para ir cerrando nuestro podcast, la doctora Ángela menciona un tema muy clave que pues bien está en la investigación, en el tema de la integración vertical. Y es que, pues como bien lo mencionaba la doctora Ángela, puede mejorar la eficiencia tarifaria siempre y cuando haya como una regulación adecuada que evite el abuso de poder de mercado. Sin embargo, esto puede ser en ocasiones un poco contradictorio porque precisamente la integración vertical es una pregunta. De alguna forma, no podría de pronto pues crear precisamente esas barreras de entrada, porque de pronto las instituciones o bueno, las empresas que tengan esta integración pues pueden ofrecer como los precios que ellos quieran, entonces que entre otro agente al mercado pues es bastante difícil competir si existe esta integración. ¿Qué papel juega la regulación en este sentido y qué significa que la integración vertical en el sector, o sea, qué significa la integración vertical en el sector energético y de qué manera influye en la formación de precios y en la competencia? La integración vertical, tradicionalmente, cuando no había reguladores, se veía como un poder de mercado que muchas veces iban vinculados a monopolios naturales, como podría ser, por ejemplo, el transporte de gas, ¿no? Y si yo controlo el transporte de gas y tengo la capacidad de integrarme verticalmente, podría tener un distribuidor al cual yo le doy ventaja en la formación de precio de comercialización, porque lo tengo, y podría también llevar la infraestructura a los pozos que yo hago y no a los pozos de un competidor. Entonces, la retórica histórica de integración vertical era extrema y como radical. Lo que es importante es que en Colombia nunca fuimos capaces de romper la integración vertical cuando se hizo la regulación en el 94, porque se
se garantizó por temas políticos que hubiera un legado donde empresas como EPM siempre han sido integradas verticalmente y en algunas dimensiones Ecopetrol tiene un poder de mercado descomunal, Promigas tiene poder de mercado en el Caribe. Entonces, tú quisiste hacer algo que nunca hiciste. La regulación fue bastante inteligente porque encontró otras formas de garantizar competencia. Y en el sector eléctrico, donde tienes casi todo el mundo hoy en día integrado verticalmente, Celsia, Enel, EPM, les dice, bueno, listo, si están integrados, pero su generación solo le puede vender un 10% a su distribuidor. Y ahí pues te jodieron, ¿sí? Porque aunque estás integrado verticalmente, la regulación te obliga a salir a comprar y a vender y no te permite que te coordines porque los procesos de compra y venta están bastante bien reglados. Entonces es un proceso público y el mercado yo te diría que es bastante competitivo. Y no creo que haya abusos de posición dominante en el sector eléctrico a pesar de tener grandes niveles de integración vertical. Creo que en la distribución puede haber discusiones de que se puede presionar un poco más de competencia porque el tema de fondo en distribución debe ser calidad y no tiene necesariamente toda la inversión para garantizar la calidad homogénea a todo el mundo. La calidad en las ciudades es mejor que en las zonas rurales y no todo el mundo garantiza que se rinda cuentas cuando el sistema falle como debería rendir cuentas, pero no es un tema de integración vertical, es un tema de regulación. En el sector gas, pues ahí sí nada aplica, porque el país está separado en dos pedazos, el interior que es de Ecopetrol, 100% Ecopetrol es Dios. En octubre del año pasado decidió no ofrecer gas y todos quedamos clavados, ¿sí? No hay una regulación, la formación de precios no es nada transparente, nadie rinde cuentas sobre las reservas. La gente que tuvo derecho a explorar y publicó unas reservas debería rendir cuentas de garantizar que ese gas esté disponible y que sea predecible cuando sale. Y si cometen errores en el manejo de un pozo, deberá haber unas reglas claras de cómo se manejan ese tipo de crisis y cómo se forman los precios a partir de ese momento. Esos esquemas de subasta en mercados racionados es por definición una extracción de rentas brutal y no tienes integración vertical, pero tienes un rentismo en gas que no tienes en el eléctrico. Entonces, la evidencia empírica, y el estudio lo muestra, es que en gas hay mucho más rentas que lo que hay en el eléctrico. Y el eléctrico está integrado verticalmente y el de gas no. Entonces, yo creo que la discusión de fondo es, la SIC debería hacer un papel mucho más activo. A mí me sorprende que no haya una investigación de abusos a la competencia en el mercado de gas, me parece inconcebible. Y mirar los resultados empíricos, comparativos, los problemas de precios en Colombia en generación ocurren cuando hay escasez de inversión en generación. El gran cuello de botella que te hace mucho de esto es que las regulaciones en Colombia, la verdad, en muchos temas son obsoletas. Las licencias ambientales, la licencia colectora, el otro día contábamos las páginas, son 12.000 páginas. 12.000 páginas, una licencia ambiental para una línea de transmisión, donde tienes que hacer estudios carísimos y largos de aguas profundas cuando tienes una cimentación de 3 metros. Las aguas profundas están 150, o sea, ¿qué es lo razonable? Nos negaron una licencia porque se cometió un error en los impactos a 300 o 400 metros de la línea, y una línea por ley de gravedad, y Ángela me corregirá, cuando cae podrá caer en un espacio de 40 metros desde donde estaba, o si se cae la torre podrá caer 60 metros, pero 300 metros sería la torre voladora, ¿sí? Eso sería un tornado y aquí no hay tornados. Entonces, te toca hacer unos estudios que, en mi opinión, son un poquito locos. Yo soñaría entender quién se lee esa vaina, ¿sí? Yo creo que tienes una cantidad de ritos para decir que haces mucho cuando en realidad no haces nada, porque este país lo deforestan sin compasión los que producen cocaína y lo vuelven hueco los que hacen minería ilegal. Y los pasivos ambientales crecen y crecen, y ahí no haces un comino. Y el que quiere hacer algo legal que puede combatir todo eso, pues le toca levantarse 12.000 páginas y lo bloquean durante 5 años. Entonces, el equilibrio es muy loco. Muy bien, miremos hacia el futuro y cómo ustedes proyectan el sistema energético colombiano de mañana, de los próximos 5, 10, 20 años, considerando los temas, la transición energética,
el crecimiento de la demanda, porque cada vez tenemos más personas. Y algo importante también, la electrificación en el transporte. No sé, doctora Ángela. Muy corto, un sector que se pueda mirar, como pidió Juan Ricardo, de manera integral, pero rápidamente, o sea, no podemos pasarnos. La planeación tiene que ser permanente, pero eso va a ser realmente para dar paso a la acción. Un sector que tenga una regulación flexible y abierta, no tan de detalle, no microregulación, y un buen control y supervisión. Claro, con unas políticas que respete lo que venía, que corrija si hay que corregir, pero que no elimine lo que está bien para dejar un sello impronta. O sea, lo que necesitamos son visiones de largo plazo. Yo sé que no es fácil porque en el momento actual, cuando hablamos de reducción de gases de efecto invernadero, eso exige y eso le ha exigido a la planeación una visión de muy largo plazo. Ya largo plazo no es 2040, sino 2050, 2070, si vamos a hablar de carbono neutralidad en 2070 o 2100, entonces una visión de largo plazo. Y necesitamos que haya unos inversionistas privados a quienes se les garantice que pueden hacer sus inversiones razonables, que tienen una visión de corto plazo, pero todo eso se puede conciliar. Yo creo que lo que hay es que tener claro que aquí tenemos una posibilidad de entregar una energía muy competitiva y jalonar un mejor desarrollo económico y darle mejores condiciones de vida a la población. Y para cerrar, doctor Juan Ricardo. A ver, 5 cositas rápidamente. Una discusión de transición energética debe arrancar por eficiencia energética. Eficiencia energética en Colombia poco se discute y eso tiene mucho que ver con urbanismo y con labores de códigos de construcción, de infraestructura de ciudades, de entender cómo son las corrientes de viento, de cómo se deben orientar las viviendas, cómo les debe pegar el sol, cómo la gente puede ser mucho más eficiente en el uso de transportes públicos, desincentivos al transporte privado, mecanismos de transporte de bicicletas, ciclovías. Toda esa discusión integral debería ser una política pública central. Eso es lo que más impacto podría tener. 2, deberíamos tener unos modelos estratégicos de planeación estratégica que se van mirando todo el consumo de energía, porque Colombia tiene maravillosas fuentes de energía y podría tener industria, particularmente en las costas, si fuera capaz de armar un buen plan, porque teníamos la posibilidad en la industria, pero teníamos la electricidad en el centro del país. Entonces nunca hicimos la infraestructura de transmisión y por los costos de transmisión la industria en la costa no era lo suficientemente competitiva. Eso puede cambiar porque La Guajira tiene un potencial energético inmenso. Entonces, esos modelos de planeación, tuve la fortuna de ver los de Japón y los de Alemania. Todos esos países coinciden que viene un cambio grande y que es imposible pensar que todo se va a electrificar. Y eso va a tu pregunta a los vehículos eléctricos. Si la gente mete en el apartamento de cualquiera de ustedes vehículos eléctricos, las infraestructuras de los transformadores del edificio no van a dar abasto. Entonces el edificio va a tener que hacer una inversión gigante para poder hacer eso y probablemente la subestación de la distribuidora tampoco va a dar abasto. Entonces, si uno mira el verdadero costo de electrificar, no lo puede mirar a los precios de la infraestructura eléctrica de hoy, sino a todo lo que tocaría invertir en líneas de transmisión, en mayor generación y en mayor distribución para poder atender esa demanda. Entonces hay una gran mentira en pensar que electrificar va a ser barato y competitivo. Eso no es necesariamente cierto. Hay unos márgenes de electrificar y tiene que ser muy estratégico que se electrifica. Pensar que carga pesada se va a electrificar creo que es irreal. Motos se debería electrificar. Motos es súper costo eficiente porque las cosas que pesan poquito, las baterías funcionan muy bien. Las cosas que pesan mucho, las baterías terminan siendo muy pesadas y no es tan evidente que los números den. Pero nadie está discutiendo un tema de la electrificación de las motos y de los vehículos de distribución pequeños, y lo que debería ser más eléctrico es el transporte público, con una discusión muy intensiva de transporte público. Entonces, si ya entiendes que haces eficiencia energética, qué vas a electrificar, viene una discusión de qué otras moléculas, ¿sí? Y hay un tema de fondo, te vas por gas, das la discusión de hidrógeno sale 5 veces más caro. La sentencia que salió hoy de la Corte Interamericana claramente dice que las responsabilidades ambientales deben ser proporcionales a los daños que uno ha hecho, ha causado y de lo que es su carga. Nosotros no contaminamos un comino, o sea, nosotros nos podemos echar en el lomo de un país lleno de pobreza el solucionar el problema de China que está contaminando sin compasión
para tener la gente empleada y viviendo cada día mejor. O sea, nosotros no podemos ser los que nos sacrificamos en el cruz de la solución climática. Debemos ser coherentes en hacer todo lo que podemos hacer. Y ahí el tema grande climático colombiano es deforestación. Y no se habla nada. Y la deforestación ha crecido como loco. Ese es más del 50% de las emisiones de efecto de carbono. Y lo siguiente es transporte. Y en transporte es transporte público y motos. Entonces, si uno mira los números hablan. No es la generación de electricidad la gran fuente de emisiones de carbono de Colombia. Electricidad debe ser la fuente de competitividad. Lo que debemos hacer es que sea lo más barata posible. Y para que sea barata, yo sí creo que gas debe ser una prioridad absoluta, porque el sistema eléctrico colombiano no es capaz de abastecerse a punta de solar, porque no tiene la confiabilidad, y un sistema eléctrico vale en función de lo que es confiable. Eólico, el día que se logre desarrollar, puede cumplir un papel, pero uno necesita seguir haciendo hidros, y Dios quisiera que los tabús ambientales radicales que dicen que las hidroeléctricas son el monstruo del planeta, deberían ver el costo de oportunidad de generar a punta de carbón como hace China. Entonces, hidros siguen teniendo sentido en Colombia y deberíamos buscar garantizar la estabilidad del sistema con gas y bienvenida a toda la diversificación. Si los números de geotérmico dan, maravilloso. Yo no creo que den, pero sin duda eólico da y debería lograr que la Guajira sea una integral del tema, y solar cumple un papel, no es la solución. Y lo está demostrando todo lo que está pasando con estos proyectos en este momento. Finalmente, hay un capítulo divertido que es el hidrógeno blanco, que se ha descubierto que hay hidrógeno con helio, que puede ser increíblemente rentable, y parece que Colombia es de los países que podría tener acceso a ese hidrógeno, y ese hidrógeno sí puede ser una molécula muy competitiva, sale como un equivalente de $7 el millón de BTUs de gas desde el punto de vista energético, y eso sería súper sexy, pero toca tener exploración. Y hoy en día en Colombia, explorar entre permisos ambientales y licencias sociales parece que es un tema como un par de siglos. Así es, el tema de perforación de pozos, utilizar fracking, que es muy controversial. Pero lo más importante es que se pueda mantener siempre la diversificación. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este episodio de Economía Entre Líneas. Hoy logramos desmenuzar un tema que a simple vista puede parecer muy técnico: la formación de las tarifas, la regulación, la estructura de mercado, pero en realidad nos define cuánto pagamos en las facturas de energía y condiciona la calidad de vida de millones de hogares colombianos. Queda claro que mejorar nuestro sistema energético no es solo cuestión de bajar o subir los precios y más, sino de que se tiene que articular los incentivos adecuados, promover una competencia viable, regular con rigor donde los monopolios son inevitables, fortalecer la sostenibilidad financiera y social y avanzar hacia un modelo más limpio y resiliente de energía. Solo así lograremos un equilibrio inteligente y justo que garantice un suministro confiable, acceso universal y las tarifas razonables. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía, y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden. Conéctate, conectando la técnica con lo humano y lo cotidiano. Agradecemos enormemente al Dr. Juan Ricardo y a la doctora Ángela por acompañarnos el día de hoy y compartir sus conocimientos y perspectivas. Muchísimas gracias. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía Entre Líneas.